Cuando el gobierno presentó su propuesta de reforma energética, presumió que de pasarse bajaría el precio de la luz y del gas, llegaría mucha inversión en el sector energético y se crearía 500,000 de empleos adicionales en el sexenio. Pero aun cuando esta promesa endulza el oído de cualquier consumidor, incluso el mismo Sherlock Holmes se vería en aprietos para encontrar las pistas que ayuden a la CFE a ofrecer energía más barata. Así está la cosa. Primero, la generación de luz. La CFE está obligada a generar electricidad al costo más bajo que pueda, y eso incluye utilizar los combustibles más baratos, pues esa parte representa el 60% de los gastos totales de la paraestatal. De unos años para acá, el precio del gas natural ha venido cayendo, hasta ser uno de los más bajos en Norteamérica. Así que CFE ha buscado generar más luz con este hidrocarburo y menos con carbono combustóleo, que son más caros. Pero no puede usar más gas porque las dos formas de obtenerlo, vía Pemex o producto desde Estados Unidos, están al límite de su capacidad desde 2011. Para 2014 o después habrá nuevos megaductos, pero por el momento no tener acceso al gas obliga a CFE a consumir combustóleo, que cuesta 3 o 4 veces más que el gas. En 2012, lo que va de este año, esto le ha costado 30,000 millones de pesos adicionales a la paraestatal. Por si fuera poco, el combustóleo tendrá un costo adicional de 20.74 centavos por litro si se aprueba el impuesto verde que propone la reforma energética. Así que vele sumando. ¿Cómo afecta esto a las tarifas de CFE? Simple. Al depender de hidrocarburos que hoy tienen precios altos, los mexicanos tenemos electricidad cara, pues Hacienda determina el precio de 1 kWh con base en los combustibles que utiliza la paraestatal, particularmente para las tarifas industriales y la doméstica de alto consumo, esa que castiga a hogares que consumen mucha electricidad quitándoles el subsidio. Entre 1999 y 2013, las tarifas han aumentado 128.6%. Si se construyen más ductos o Pemex extrae más gas, las plantas de combustóleo, carbón y diésel se usarán menos y el costo de generación podría bajar, pero las tarifas, no necesariamente. El segundo punto es la eficiencia. Poco menos de la mitad de las plantas de CFE y sus proveedores utilizan derivados del petróleo como combustóleo, que tiene una eficiencia de apenas 37%, comparada con la eficiencia del gas natural, que es de casi 60%. Por esto, hace 10 años CFE comenzó un programa para convertir sus plantas a gas, al tiempo que empresas privadas comenzaron a invertir en centrales de este tipo para vender su energía exclusivamente a la paraestatal. Estas empresas, por cierto, son llamadas productores independientes de energía y hoy aportan el 32% de la generación nacional. Estas plantas reducen los costos de operación de CFE y en cualquier mercado también impactarían en las tarifas, pero si no has visto una baja en tu recibo es porque CFE tiene costos altos y un exceso de personal del que no se puede deshacer. Por último, las pérdidas de electricidad. Por razones técnicas, las líneas que llevan la electricidad desde la central de generación hasta los últimos consumidores, o sea, nosotros, pierden entre el 12 y el 15% de la energía. Si se renovaran las líneas, se puede bajar ese número, pero CFE necesita bastante dinero para eso. Y aún con torres nuevecitas, entre más distancia tenga que recorrer la electricidad para llegar al consumidor final, más se pierde. Por eso es importante tener centrales de generación repartidas en todo el país, y es una razón por la que la energía eólica de Oaxaca podrá ser renovable, pero no necesariamente barata. Ahora, ese 12 a 15% sube hasta 30% en promedio en la zona centro del país o en ciudades como Acapulco, más que nada porque hay muchos diablitos que se roban la energía y porque hay muchos clientes que no pagan, como en Chiapas y Tabasco. Esta energía no facturada debe asumirse como pérdida de la CFE, o sea, fuga de recursos que le representan mayores costos. Y esos costos nos los pasan a nosotros, los clientes que sí pagamos. ¿Y entonces cómo piensa el gobierno bajar las tarifas con la reforma? Es cierto, la reforma al sector eléctrico plantea que cualquiera pueda generar electricidad y venderla, pero ojo, solo entre grandes usuarios. Esto significa que una empresa puede poner una planta y venderle a una minera o a una siderúrgica o a una cementera, con lo que dejará de ser cliente de la CFE, pero los hogares no clasifican como grandes consumidores, aunque a ti se te vaya una parte dolorosa de la quincena para pagar tu recibo. Estos grandes clientes representan más de la mitad de los ingresos de la CFE y con la reforma tendrán la opción de buscar un proveedor más barato. Además, la industria consume electricidad en alta tensión, es decir, casi directo de la línea de transmisión, que es más barato para CFE entregar. En cambio, los usuarios domésticos están dispersos en todo el país, desde la playa hasta la sierra, y llevar energía en media y baja tensión es más costoso para la CFE, y además le representan apenas el 24% de los ingresos.
Por eso, al quedarse con los clientes menos rentables, la CFE deberá compensar la pérdida en sus ingresos de alguna manera. Y fuera de un decreto presidencial, bajando los precios, a la empresa no le quedan muchos otros recursos más que subir las tarifas. Y aún con un decreto, la CFE no puede tener pérdidas eternamente sin una quiebra. Y alguien tendrá que rescatarlo. Así está la cosa.